Es dirigente del gremio de los farmacéuticos. Marcelo, gracias por atendernos. Hola Marcelo, ¿cómo le va? Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Es así, ustedes se reunieron, hubo sindicalistas, entre ellos usted, reunidos con el ministro de Trabajo mientras se desarrollaba el acto en Plaza de Mayo. Exactamente, tuvimos todos los integrantes de las 62 organizaciones peronistas, entre las cuales está el gremio que yo soy secretario general, el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Estuvimos escuchando las palabras del ministro y, por supuesto, haciéndole notar nuestra preocupación de que existen fuentes de trabajo perdidas, que no queremos el modelo sindical de Brasil y particularmente necesitamos que se activen los trámites del ministerio que están atrasados en algunos aspectos y afecta principalmente a los sindicatos chicos, que dependemos de que los expedientes, ¿no es cierto?, se firmen en tiempo y forma. Me refiero a las inscripciones gremiales, las autoridades, las homologaciones de los convenios colectivos de trabajo. Fue muy correcto el ministro, en el sentido que escuchó todas nuestros planteos y se comprometió a darnos una respuesta. Reconoció que estaba atrasado en este tema de los trámites, porque, bueno, no quería, digamos, firmar de más en este sentido, porque él entendía que en algunos momentos se había firmado de más, pero que sí entendía que esto nos podía perjudicar y por tanto iba a tomar el asunto rápidamente. Y si tenía reclamos para hacer, ¿por qué no se adhirieron a la convocatoria en Plaza de Mayo? Bueno, nosotros somos orgánicos y en el sentido de que nosotros ya antes habíamos entendido que la movilización no era una medida que nosotros debíamos acompañar en esta instancia. Sí es una medida que entendemos que la CGT es correcto que la tome en el sentido de defensa de las banderas del modelo sindical, pero dado un plan de acción que tienen las 62 organizaciones de acompañamiento al cambio, en el sentido de que se corrijan algunos aspectos de, digamos, prácticas que tampoco compartimos, inclusive dentro de nuestros propios compañeros, como por ejemplo, le doy un nombre y apellido, Héctor Daer, que está aprovechando su lugar en la CGT para quedarse con afiliados ajenos, y eso parte de un cambio que tenemos que hacer. Tomamos la decisión de no acompañar, ¿no es cierto? Formalmente, Pereta, formalmente las 62 no integran la CGT. Todos los miembros de las 62 organizaciones integramos la CGT, no somos parte del Consejo Directivo. Yo particularmente integré el Consejo Directivo que condujo Hugo Moyano hasta que se fue, y empezó el triunvirato. Pero todos integramos. Las 62, para que usted entienda, Marcelo, somos los sindicatos de tracción peronista, que entendemos, digamos, el modelo sindical argentino solidario en beneficio de los trabajadores y los principios que nos legó el general Perón. Entonces, ese es el nuclear. No, pues se lo preguntaba porque, como mencioné la palabra, somos orgánicos, no fueron orgánicos en participar de algo decidido por la organización CGT. Bueno, por lo que le digo, porque nosotros no formamos parte del Consejo Directivo actual. Estuvimos hasta que Hugo Moyano condujo, y después porque el fondo de esta cuestión tiene que ver con este formato de conducción tripartita. Eso es lo que nosotros cuestionamos, inclusive legalmente. Pero sí estamos trabajando para que se elija, a partir de octubre, entendemos, un único secretario general y un consejo directivo, en donde, por supuesto, estaremos y estamos en pos de que haya una única CGT fuerte en defensa de las necesidades de los trabajadores. Cuando dijo en los gremios nucleados en la 62 ahora están acompañando el cambio, esto debe entenderse con que son gremios que están adhiriendo a Cambiemos, al gobierno. Estamos acompañando en las medidas que entendemos que no son perjudiciales para los trabajadores. Y estamos advirtiendo también, y en esto con mucho dolor tenemos que decir, quien más llegada tenía al presidente para decirle cosas que, digamos, le den más
solidaridad a la gestión de Cambiemos era el Momo, ¿no es cierto?, que tenía llegada directa. Con la desaparición del Momo, con el fallecimiento del Momo, hemos perdido esa línea directa, pero la estamos recuperando. Por eso quería comentar, Marcelo, que todo esto se lo hemos dicho al ministro, y que si bien no estábamos acompañando la movilización, porque entendemos que el gobierno tiene que tener el apoyo, y ha tenido. Comprende, Marcelo, comprende que es raro. Una cosa era un gremialista con una trayectoria desde hace mucho tiempo cercana a la línea política de oficialismo, como era Jerónimo Venegas. Ahora, otra cosa es ver a las 62 organizaciones muy cerca del gobierno, las 62 organizaciones peronistas. Es muy difícil de comprender. Me pregunto, se lo pregunto, ¿qué cree usted que diría Lorenzo Miguel si se levantara de su tumba? Bueno, nos escucharía y entendería que los tiempos no son los mismos que vive él, ¿no es cierto? Y que entiende que nosotros levantamos fuertemente y firmemente las banderas de Perón, pero optamos por el camino de decírselo al ministro, que tiene en su cargo, en su responsabilidad, la obligación de hacer o tomar decisiones en base a resoluciones o normativas que no perjudiquen a los trabajadores. Nosotros estamos en esta instancia. Para ilustrarlo con un ejemplo claro, si le doy a elegir en una alternativa, una disyuntiva, entre Carlos Tomada o el actual ministro, ¿usted con cuál se queda? Bueno, ahí yo le estoy diciendo, yo le digo a título individual, Carlos Tomada ha sido el ministro que a nosotros nos dio la partida de nacimiento, o sea, nos conoció como gremio joven, nos ayudó a construir nuestro gremio y nos firmó la resolución de personería gremial. Para nosotros el ministro Tomada va a seguir siendo... pero si tuviera que optar entre uno y otro. En las políticas que llevó adelante en el caso para los trabajadores. Sí, como ministro. Tuvo 12 años, indudablemente, Carlos Tomada, tuvo posibilidad de desarrollarlas. Este ministro, Marcelo, tampoco tuvo posibilidad de desarrollar políticas laborales. Es como que tenemos que darle un tiempo, y ahí es donde es el fondo de esta cuestión de la 62. Marcelo. Obviamente que conocemos la trayectoria de Carlos Tomada, y acabo de decir, es nuestro ministro, para los farmacéuticos bioquímicos es nuestro ministro, y así lo será. Ahora, por otra parte, respetamos un ministro que por algo está ahí, ¿no es cierto?, y quiere hacer las cosas bien, porque siempre nos da explicaciones, y que necesita en este momento que lo acompañemos, como nos dijo, con la reducción de la inflación, la baja de la inflación, que eso es lo que más necesitamos. ¿Cuántos gremios nuclean las 62 actualmente? Hoy 82 gremios. ¿Y el más importante en términos de afiliados cuál es? En este momento, bueno, el Guatre indudablemente, que es el secretario general, Ibarra de taxistas, Valdés de vidrios, y unos cuantos otros compañeros de gremios importantes. El nuestro, Marcelo, es un joven gremio de muy cantidad reducida de afiliados, ¿no es cierto? Pereta, en la juventud sindical. Pereta, muy amable, gracias por atendernos. Gracias a usted, Marcelo. Marcelo Pereta.